De tal forma que si dominas todos estos conceptos jurídicos, mercantiles y contables, pues podrás ser un abogado corporativo y o consultor empresarial. Hola, les saluda su amigo Mario Rosano y en esta ocasión veremos el tema la empresa desde el punto de vista jurídico. Bien, la empresa. ¿Qué es la empresa? Tenemos un sinnúmero de conceptos mercantiles sobre lo que es la empresa. De hecho, en este momento tengo en pantalla unos conceptos de la doctrina mercantilista que según Jorge Barrera Graf, empresas, conjunto de personas y cosas organizadas por el titular con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa. También tenemos el concepto de Raúl Cervantes Ahumada, que define la empresa como universalidad de hecho, constituida por un conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinado para la producción o el intercambio de bienes o servicios destinados al mercado general. Tenemos también otro concepto más de Roberto Mantilla Molina, que define la empresa como conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios sistemáticamente y con propósito de lucro. Bien, esos son definiciones desde el punto de vista mercantilista. Ahora bien, ¿cómo podemos definir empresa desde el punto de vista jurídico? Y eso es lo que vamos a descubrir juntos en este video. Como les decía, es posible obtener una definición jurídica de lo que es empresa basado en nuestra normatividad vigente mexicana. Comenzamos con esta diapositiva que dice jurídicamente qué es la empresa. Como les comentaba, comenzamos con estos derechos constitucionales, que es el artículo 5º constitucional, que dice que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode, siempre y cuando sean estos lícitos. El artículo 9º constitucional también nos dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Partiendo de estos puntos o derechos constitucionales, nos vamos a la siguiente norma que está contenida en la Ley Federal del Trabajo. Para bien, esto dice el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, ya tenemos una definición propia de lo que es empresa y dice, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante. Bien, podemos ver aquí cómo ya tenemos una definición clara jurídica de lo que es empresa. Continuando con el establecimiento de esta definición jurídica de empresa, tenemos lo contenido en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, para la cual nos dice que se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que refiere este artículo, ya sea directamente o a través de fideicomiso o por conducto de terceros. Por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que estos se desarrollen. También tenemos lo contenido en el artículo 2º de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que dice que se considerará establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente las actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Con lo contenido en esos artículos, pues ya podemos tener una definición propia de lo que es empresa y cómo jurídicamente el Estado mexicano define a lo que es una empresa. Bien, ya tenemos jurídicamente la definición de lo que es empresa. De modo muy personal me quedo con lo contenido en el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. Me parece que está muy bien definido ahí, nuestra normatividad mexicana define muy bien lo que es empresa, pero bien, de ahí deriva que estos actos comerciales son ejecutados
por persona física o moral, y eso nos lleva a la siguiente diapositiva que dice ¿quién es el empresario? ¿Quién es el empresario realmente? El artículo primero de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice que las personas físicas y morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta en los siguientes casos. Fracción primera: los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualesquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el empresario es toda aquella persona física o moral que genera riqueza, o sea, que genera ingresos por sus actividades comerciales. Bien, ya tenemos identificado que empresario es toda aquella persona física o moral que genera riqueza a través de actividades comerciales. Pero ahora tenemos que identificar cómo genera esas riquezas, y esto se deriva de las obligaciones. Para que una persona física o moral pueda concebir obligaciones, pues sabemos que debe de contar primeramente con capacidad jurídica. Esa capacidad jurídica la podemos observar en la siguiente diapositiva, que dice el artículo 22 del Código Civil Federal: capacidad jurídica de personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, ¿no? Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Así también lo contenido en el artículo 25 del mismo Código Civil Federal, que dice son personas morales, y ahí vienen todas las fracciones: la nación, estados y municipios, demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, sociedades civiles o mercantiles, sindicatos, asociaciones profesionales y demás, a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 constitucional, sociedades cooperativas y mutualistas, asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos y científicos, artísticos, de recreo o de cualquier otro fin lícito, y personas morales extranjeras de naturaleza privada. Para efectos del estudio de este video, nos abocaremos más en las contenidas en la fracción 3 y 4. Continuando con el establecimiento de esta definición jurídica de quién es el empresario, tenemos lo contenido en el artículo 3 del Código de Comercio. Este artículo ya nos define más específicamente quién es la persona que se dedica a realizar comercio, o sea, quién es el comerciante o empresario. Veamos lo que dice la diapositiva. Se reputa en derecho comerciantes las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Aquí claramente nos hace referencia a las actividades que realiza una persona física. La siguiente fracción nos dice: las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Aquí ya nos hace referencia a las personas morales constituidas legalmente como sociedades mercantiles, mismas que analizaremos en este video, pero en una diapositiva más adelante. Aunado a esto, como ya bien les hacía referencia hace un momento, en esta misma definición de quién es el empresario, les decía que para que éste pueda realizar su generación de riqueza, es decir, su actividad económica, debía contraer obligaciones, y estas surgen de la capacidad jurídica. Como ya explicamos, las capacidades jurídicas son encontradas en el Código Civil, bien sea federal o estatal. En este caso, aquí les dejo como dato adicional, ¿no?, del derecho privado, cómo podemos encontrar este apartado de obligaciones. En el Código Civil Federal está del artículo 1792 en adelante, y en mi caso el Código Civil para el Estado de Chiapas del artículo 1766 en adelante. Ahí podemos obtener lo que son las obligaciones, cómo contraerlas, cómo generar contratos, etcétera, etcétera, pero ya es tema es harina de otro costal, como se dice vulgarmente, y eso ya merita otro video específico sobre contratos. Ya tenemos la definición de qué es una empresa jurídicamente, desde luego. Ya tenemos también la definición de qué es el empresario jurídicamente también. Ahora veamos jurídicamente qué es la actividad empresarial, o sea, a qué se debe de dedicar un empresario como tal, ¿ya? Lo contenido en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación
nos dice que se entenderán por actividades empresariales las siguientes: comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca, silvícolas. Y por su parte, el Código de Comercio nos establece cuáles son sus definiciones de comercio, ¿verdad? Nos dice que comercio son las adquisiciones, enajenaciones con propósitos de especulación comercial, compra y venta de bienes inmuebles, compra y venta de acciones, contratos relativos y obligaciones del Estado o títulos de crédito, abastecimientos y suministros, construcciones, fábricas y manufacturas, transporte de personas o cosas, empresas de turismo, librerías, editoriales, empresas de comisiones. También tenemos lo que son las empresas de espectáculos públicos, las operaciones de comisión mercantil, operaciones de mediación de negocios mercantiles, las operaciones de los bancos, comercio marítimo, los contratos de seguros también, depósitos por causa de comercio, depósitos en almacenes generales, cheques, letras de cambio o remesas de dinero, vales u otros títulos a la orden o al portador, comerciantes y banqueros, contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes, enajenación de productos de cultivo. Y bueno, los contenidos en otras leyes, como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que como bien les decía, son operaciones bancarias que se realizan con la compra de títulos de valor. Este es un tema muy profundo y muy específico que bien lo merece y valdría la pena adentrarnos en ellos, en las actividades comerciales, para ir detallando uno por uno cuáles son estas actividades y a qué se dedica cada actividad comercial. Aquí tenemos que resaltar el lado contable de estas actividades comerciales, porque son las actividades que destina el Servicio de Administración Tributaria, específicamente cuando das de alta a una persona o le das de alta en su actividad comercial, bien sea persona física con actividad empresarial o persona moral del régimen general, pues te preguntan cuáles son las actividades comerciales que vas a desempeñar, y el sistema son estas más específicamente las que manejan. Entonces, cada una de ellas también están contenidas en la Ley de Impuestos sobre la Renta y cada una tiene especificaciones distintas. Bien valdría la pena hacer un video específico sobre estas actividades comerciales. Si te gustaría que hiciéramos un video sobre ese tema, deja los comentarios aquí en este video, y claro que con todo gusto podemos hacer ese video y explicar detalladamente qué es cada una de esas actividades comerciales. Hay unas muy interesantes, como por ejemplo las que tiene la iniciativa privada, en este caso los empresarios para con el Estado, la compra de CETES, o las UDIs también, como los contratos de seguros ya están especificados en UDIs y te generan un valor agregado a tu moneda, no permitiendo que ésta se devalúe. Como les digo, es un tema muy amplio, muy vasto, que si nos dedicáramos a explicar cada una de las actividades comerciales no terminaríamos en este video, pero con todo gusto podemos realizarlo más adelante. Bien, teniendo las definiciones jurídicas, qué es una empresa, qué es un empresario, a qué se dedica un empresario, ¿verdad? Ya analizamos que todas estas están contenidas en la normatividad mexicana vigente. Tenemos también que hacernos la pregunta: ¿para qué se forma una empresa? Como les decía, bueno, es generar riqueza, claro, por supuesto. Ese fin especulativo que dice el Código de Comercio, ¿verdad? Tenemos la siguiente diapositiva. En esa generación de riqueza, esa generación de ingreso, o esa especulación de comercio, de compra-venta, ¿no? Puse aquí lo contenido en una tesis jurisprudencial, que bueno, lo que nos dedicamos al derecho civil, en este caso como un servidor,
más de alguno ya debió haber utilizado esta tesis y en el momento que la revisen van a identificarla por qué y van a coincidir con un servidor, ¿verdad? Regresamos a la diapositiva. Es la tesis primera diagonal J.97 diagonal 2023. Ahí está el registro digital por si la quieren revisar. En este fragmento dice: un tribunal sostuvo que la capacidad económica, entendida como la capacidad en el sentido amplio del término, es la aptitud, talento o cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo. Es decir, ¿cómo vamos a generar ingreso? Pues tenemos que saber muy bien a qué nos vamos a dedicar. Esa actividad empresarial que expuse en la diapositiva inmediata anterior, tenemos que entender que ese objeto social al que se va a dedicar nuestra empresa o la empresa del que estemos, de nuestro cliente que estemos asesorando, ¿verdad? Sean buenos, como dice aquí el tribunal en esta jurisprudencia, sean buenos en lo que hacen. ¿Qué pasa? Como abogado corporativo tienes que orientar al empresario, llevarlo de la mano en ese análisis de sus estados financieros, en ese análisis si está el cumplimiento de sus objetos sociales, en ese análisis si están siguiendo al pie de la letra esa normatividad interna que existe en las empresas, ¿por qué no hasta esa aplicación de normativas o manuales de operatividad que bien son aplicables a las empresas hoy en día para que éstas puedan crecer o puedan franquiciarse, ¿verdad? Tienen que ser buenos en lo que se hace. Y esto es la estructura o gobierno corporativo, que también es tema de otro video y que también es parte importante como abogado corporativo, que tienes que enseñarle o inducirle a tu cliente cómo estructurarlo, cómo llevarlo a cabo y cómo ejecutarlo correctamente. Cómo este gobierno corporativo va desde el presidente de la empresa hasta el empleado o categoría más baja, que puede decirse el velador o el que hace el aseo, ¿no? Todo está enrocado y todo lleva ese engranaje que permite la generación de riqueza. Es decir, que todo se lleve a cabo de forma correcta. ¿Y qué pasa si esto no ocurre? Pues bueno, tan sencillo, también tiene uno que hablar con la verdad con el empresario o nuestro cliente en este caso como abogado corporativo. Pues ¿sabes qué? Lo más idóneo es bajar la cortina y dedicarse a otra cosa, ¿no? Es un mundo de mucho análisis y el abogado corporativo o consultor tiene que enseñarle y llevar de la mano al empresario para que pueda generarse esa riqueza y esto pueda dar frutos. Bien, continuamos. El artículo 4, párrafo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y los estatutos sociales. Como les decía, para poder obtener esta generación de riquezas, en los objetos sociales del acta constitutiva, ahí está especificado a todo lo que nos podemos dedicar o todo lo que se puede dedicar la empresa de nuestro cliente que estemos asesorando. Es muy importante que tengamos un estudio profundo nosotros como abogados corporativos de esta acta para poder orientar y decirle a nuestros clientes qué sí y qué no se puede hacer, ¿sale? En aras de un mejor funcionamiento de la empresa, pues también tenemos que marcar las pautas de cómo se debe de hacer. Ese deber ser del que les hablo, que solamente como abogados o contadores me pueden entender, es muy importante que a nuestro cliente lo asesoremos desde que estos nos vienen a pedir por primera vez con ese ímpetu y esa emoción de querer formar una empresa. Entonces, en ese tenor, vamos a analizar la siguiente diapositiva, cuáles son los tipos de empresa, es decir, las sociedades mercantiles, ¿verdad? Ahora sí, en este análisis ya tenemos la definición de empresario,
qué es un empresario, por qué se forma una empresa, cuáles son las cualidades o las actividades comerciales a las que se debe dedicar una empresa, ¿verdad? Cómo uno como abogado corporativo va a orientar a esa empresa desde la constitución de su gobierno empresarial hasta las actividades propias que generen riquezas en la empresa. Pero ¿cómo vamos a saber cómo orientar a nuestro cliente si no vamos a las bases fundamentales de esto? Para formar una empresa tenemos que conocer los tipos de sociedades mercantiles. Y es aquí donde vamos a explicar cuáles son las sociedades mercantiles o personas morales reconocidas por el derecho mexicano. Bien, como les decía, las sociedades mercantiles pues son personas morales, son personas sujetas de derecho, tienen capacidad jurídica propia, es decir, patrimonio, nombre, domicilio, nacionalidad, y son reconocidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Regresamos a la diapositiva. Cuentan con acta constitutiva, es decir, están constituidas por un contrato social. Ese contrato social, aparte de contener el objeto social a qué se va a dedicar la empresa, contiene también ese órgano de gobierno corporativo, que es el que le decía cómo va a funcionar esa sociedad, cómo se va a acomodar, y uno como abogado corporativo debe enseñarle al cliente a llevarlo eso de la mano, de pie a pa, cómo se va a estructurar, cómo va a ser ese órgano de gobierno interno que va a tener la sociedad, ¿verdad? Y lo más importante, que debe estar elaborada o registrada. Bueno, cuando se hacen esas cosas, ¿cómo es la práctica? En la práctica, primero se reúnen las personas, los probables socios que van a constituir esta empresa, se reúnen y se hace o se elabora un libro de acta. Ese libro de acta ya se va ante un notario público, y esta acción se llama protocolizar el acta. Es ahí cuando inicia ya realmente el registro de la sociedad. Entonces el notario público elabora esta acta constitutiva ya en base a lo que se recabó en ese libro de acta, ¿verdad? Con toda la estructura funcional, orgánica, de cómo va a estar estructurado ese gobierno corporativo para el cual orientamos a nuestros clientes. Y bien, ya deja sentada esa acta. Pero para que esa acta tenga esa validez oficial, pues debe de estar inscrita, debe tener publicidad. Ese acto de publicidad jurídico es la inscripción ante el registro público de la propiedad. Una vez inscrita la sociedad mercantil ante el registro público de la propiedad, pues a partir de ese momento realmente se puede decir que ya está constituida legalmente la sociedad. El siguiente paso, bueno, pues ya para comenzar las actividades comerciales, es ir al Servicio de Administración Tributaria, que pertenece a Hacienda Pública Federal, y obtener el RFC y todos los demás trámites contables que ya vienen, que también tiene uno que orientar al cliente cómo irlos realizando estos movimientos, pero ya son de forma ya más organizacional, de cómo va a operar ya en sí la empresa. Aquí no nos salgamos del hecho de que somos quienes orientamos a los empresarios como abogados corporativos que somos. Y una vez que ya conocemos esos puntos finos de cómo debe asentarse una sociedad mercantil, ahora sí veamos lo que dice la diapositiva respecto a las sociedades mercantiles reconocidas por el Estado mexicano. Y dice, la primera sociedad reconocida por el Estado mexicano es la sociedad de nombre colectivo. Rápidamente voy a dar nada más así unos puntos, volvemos aquí a la cámara, voy a dar unos puntos nada más, los más relevantes que contiene cada empresa, para no darnos mucho en este tema y no hacerlo muy pesado o muy cansado este video. Desde luego, es un mundo y cada sociedad mercantil merece su propio video. Si usted está interesado en conocer un poco más como abogado corporativo, o desea ser un abogado corporativo
y cómo orientar al cliente para formular o estructurar su empresa en base a cada uno, o cuál le conviene más a su cliente para formular una empresa en base a estos estatutos, pues podemos hacer videos específicos. Digo, de entrada podemos hacer un video generalizado donde expliquemos bien a detalle todas los pormenores de cada sociedad mercantil, ¿verdad? Pero aquí les voy a dar así de puntos más finos lo más importante de cada sociedad. Volvemos a la diapositiva. La sociedad, nombre colectivo, decimos que cuenta con razón social, está constituida por 2 o más socios. Todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Su denominación debe de contener el nombre de 1 o más socios, pudiendo añadir las palabras compañía o su equivalente. Está contenido dentro de los artículos 25 al 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La siguiente sociedad es la sociedad en comandita simple, que una de sus puntos es que contiene o tiene razón social propia. Puede ser constituida por 1 o varios socios comanditos, responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Solo se obligan al pago de sus aportaciones cada comanditario, es decir, solamente están obligados a aportar las cantidades a las que se llegue de acuerdo, y su denominación se formará con el nombre de 1 o más comanditarios, seguidos de la palabra compañía u su equivalente. Además se le agregará la palabra sociedad en comandita o su abreviatura S en C. Esto está contenido en los artículos del 51 al 57 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La siguiente sociedad es la de responsabilidad limitada. Sus características: cuenta con razón social, se debe de estructurar de 2 socios y hasta 50 socios. Ojo, no puede excederse de 50 socios. Los socios solo estarán obligados al pago de sus aportaciones. Ojo, no son títulos negociables tampoco. Aquí tenemos otro candadito, ¿verdad? La denominación de esta empresa, pues bueno, se formará con el nombre de 1 o más socios, seguidos de la palabra sociedad de responsabilidad limitada o sus abreviaturas SDRL. Y lo podemos encontrar del artículo 58 al 86 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Vamos con la más común y que, bueno, es de las más utilizadas por la sociedad mexicana, que es la sociedad anónima. Sus características principales: que cuenta con razón social, se constituye por 2 o más socios, la composición de sus socios están obligados al pago de sus acciones, el capital social establecido o valor nominal establecido. Específicamente la sociedad anónima merita un video especial porque sus características son muy amplias. Lo contenido en su apartado de acciones es muy profundo, muy vasto, y yo pienso que es aquí donde más dudas puede surgirle a un cliente cuando uno es abogado corporativo y ellos quieren estructurar una sociedad anónima, e incluso cuando ya están estructuradas las sociedades anónimas tienen muchas dudas o están mal hechas la estructura de gobierno corporativo, o cómo esta va a desarrollarse, cómo ampliar sus acciones, cómo entrar a participar en la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Créanme, el mundo de la sociedad anónima es muy vasto, muy bonito, muy interesante y merita un video específico. Si así lo desean, claro, con todo gusto pueden dejar sus comentarios y hacemos un video respecto al tema. Bueno, continuamos. Les decía entonces que las acciones son títulos nominativos, es decir, pueden ser vendidos. Cada acción es un voto. Existen acciones ordinarias o acciones de voto limitado, como les decía. Existen suscriptores. La utilidad se repartirá en parte proporcional, porcentual, a cada acción que esté emitida. Es decir, la utilidad, bueno, si hay un socio que tenga el 60%
de las acciones, obviamente ese socio percibirá el 60% de las utilidades. ¿Cómo sabemos cuáles son las utilidades después de las operaciones o después de los impuestos? Bueno, en el análisis de los estados financieros, que es el estado de resultados y el balance general, que ese ya es tema de una segunda parte de este video, como abogado corporativo, que ya lo veremos en ese video, el funcionamiento jurídico de la empresa, ¿verdad? Continuamos con la diapositiva. Entonces, tenemos también que deberá emitir, una de sus características, deberá emitir información financiera. Como bien les decía, esa información financiera va a contener toda la radiografía contable de la empresa, que como abogados corporativos también debemos de saberla analizar para poder dar respuesta a nuestros clientes de manera veraz y objetiva sobre el comportamiento de la empresa, si ésta es saludable o no es saludable, si podemos o no orientar a nuestro cliente para que éste tenga un apalancamiento y pueda solicitar créditos, etcétera, etcétera. Es tema, como les digo, muy vasto. Continuamos con la siguiente empresa, que es la sociedad en comandita por acciones. Tiene sus variantes de la sociedad en comandita simple. No confundir, la sociedad en comandita por acciones está constituida por uno o varios socios, responden de manera subsidiaria y limitada y solidariamente de las obligaciones sociales, están obligados al pago de sus acciones. Aquí está la diferencia. En el otro solamente eran aportaciones y aquí sí hay acciones de por medio. La emisión de las acciones son regidas por lo relativo a la sociedad anónima. La denominación de esta empresa estará constituido por los nombres de uno o más comanditos seguidos de las palabras compañía u otros, agregando sociedad en comandita por acciones o su abreviatura SNC por A. Continuamos con la siguiente empresa, que es sociedad cooperativa. Bien, y aquí hacemos un tantito apartado, porque al igual que la sociedad anónima, la sociedad cooperativa es más vasta todavía. De hecho, en México existe una ley especial para las sociedades cooperativas y ese es otro boleto totalmente de la forma en que una empresa puede generar riqueza. Así que si desean saber más a fondo lo de sociedades corporativas, también dejen su comentario y hacemos un video específico sobre sociedades corporativas específicamente. Bien, continuamos con este video. Y seguimos con la siguiente sociedad, que es sociedad por acción simplificada. De nueva creación, esta sociedad, déjenme decirle, en lo particular, hoy en día está muy de moda que lleguen clientes al despacho y se hable de, bueno, como se dice, emprendedores, startups, y uno como abogado corporativo. Primero debes, en esa entrevista que tienes con tu cliente, debes saber si tiene la capacidad, sobre todo económica, para poder iniciar una empresa de nivel de una sociedad anónima o de una empresa más grande. Entonces esta es una opción que el gobierno mexicano a mí me pareció de las mejores opciones que ha dado para que un emprendedor vaya hasta uno mismo como abogado pueda iniciarte en este mundo empresarial con esta sociedad por acciones simplificada o SAS, como se conoce por sus abreviaturas. Esta les doy las características, vamos a la diapositiva. En esta sociedad de acción simplificada, como les decía, en sus características está constituido por uno o más socios. E incluso ya la ley dice, ya no menciona socios, ya menciona personas físicas, es decir, ya es más directo, ya nos hace la referencia a personas físicas y puede ser constituida por una sola persona física. Las actividades comerciales son cualquiera de las contenidas en
las leyes que hemos mencionado, ¿verdad? Y continuamos con las características. Dice que están obligados los socios al pago de sus aportaciones representados en acciones. Obviamente el tema de las acciones también está representado por lo estudiado en la sociedad anónima. No puede ser, este es un candadito, no puede ser accionista de otro tipo de sociedad mercantil. La persona física que esté involucrada en esta empresa no puede ser accionista de otra empresa, ¿verdad? Tenemos también que el ingreso tope es por la cantidad de 6.783.425 pesos con 40 centavos. ¿Qué pasa si rebasas esos 6 millones? Bueno, pues tendrá que optar el cliente ya por buscar otro tipo de sociedad. Digo, lo más común es que si va a generar operaciones el cliente en un año de ejercicio o en un ejercicio fiscal que supere los 6 millones de pesos, pues ya es recomendable hacer una sociedad anónima, ¿verdad? En este caso, como les decía, esa cantidad de 6 millones, bueno, para un emprendedor, una startup o un profesionista que quiere generar su empresa, a ver si funciona o no va a funcionar y va a comenzar recién, pienso que es una de las mejores opciones que uno como abogado corporativo le puede dar al cliente para que inicie en el mundo empresarial. Además de eso, no necesitamos de un notario público para que quede registrada el acta ni para hacerle publicidad. Es decir, a través de la Secretaría de Economía, en la página de internet de la Secretaría de Economía, podemos iniciar los trámites como abogados corporativos. Obviamente le tenemos que requerir la información solicitada de entrada, de boleto, de cajón. Es la firma electrónica para cada una de las personas o la única persona que quiera conformar este tipo de sociedad. Le pedimos la firma electrónica, entramos a la página de la Secretaría de Economía y a través de ella hacemos todo el trámite, toda la gestión como abogados. Ahí es como podemos registrar esta sociedad y ya una vez que la tengamos elaborada, pues ya seguir con los pasos para poderle dar de alta ante Hacienda, ¿verdad? Que es ante el Servicio de Administración Tributaria. La misma Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla también sobre las empresas de origen extranjero. No lo puse aquí en la diapositiva porque, bueno, también es tema o es harina de otro costal, pero estas empresas tienen que inscribirse y vaya, ya tienen su propia ley, la ley o se rigen a través de la Ley de Inversiones Extranjeras y ahí viene todo lo contenido. Es, bueno, muy raro que como abogados corporativos, no digo que no lo haya, pero generalmente ya traen su propio equipo de trabajo estos extranjeros que son los que se encargan de este tipo de establecimiento de estas empresas. Y también existe la asociación en participación. La asociación en participación es donde se firman contratos. No tiene que dársele publicidad a este tipo de contratos, ni tiene que estar inscrito o elaborado o tener la fe de un notario. Pero este tipo de contratos se forma de manera privada entre empresas o entre una persona física y una persona moral para la generación de riquezas. Solamente que aquí se va a dar en la participación de las utilidades, es decir, hasta el final del ejercicio se verá si existe utilidad o en su defecto existen pasivos que se tengan que pagar. También se ve obligada a la persona que firma este contrato a, pues valga la redundancia, a obligarse en el pago de estas obligaciones. Y bueno, esas son las empresas mercantiles reconocidas por el Estado mexicano. Recordemos que estas sociedades mercantiles o empresas mercantiles deben ser meramente personas morales, de lo contrario serían comerciantes o personas dedicadas a actividad empresarial, que es la persona física. Pero cuando el cliente viene, les decía al principio de este video, cuando el cliente viene con nosotros como abogados corporativos, debemos de identificar qué es lo que ellos buscan. Buscan verdaderamente formar una sociedad mercantil o dedicarse a una actividad comercial, o bien quieren agruparse, ese grupo del que menciona
la constitución política agruparse para un fin lícito o un bien común o algo o una actividad que el gobierno ya se vea rebasado, entonces estamos hablando de una organización social. Para ello tenemos la siguiente diapositiva, vamos a verla, las organizaciones de la sociedad civil. Están contenidas, yo no dejé de lado este artículo 79 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que dice los contribuyentes del impuesto sobre la renta, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, perdón, las siguientes personas morales: sindicatos, organismos, asociaciones patronales, cámaras de comercio, industrias, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, colegios de profesionistas, asociaciones civiles, sociedades de responsabilidad limitada de interés público que se administren en forma descentralizada, instituciones de asistencia o de beneficencia, las famosas IAP. Aquí vuelvo a mencionar las asociaciones civiles. En la siguiente diapositiva tenemos sociedades cooperativas de consumo, organismos que conforme a la ley agrupen las sociedades cooperativas, sociedades mutualistas y fondos de aseguramiento agropecuario y rural, sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza con autorización y reconocimiento de la Ley General de Educación Pública, sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro y autorizando para recibir donativos deducibles en términos de esta ley, asociaciones o sociedades civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos. Ah, caray, oye, Mario, pero me acabas de decir que las sociedades mercantiles que sí perciben fines de lucro, ahí venía en un apartado, yo lo vi que decía cooperativas. Bien, como les dije, las sociedades cooperativas tienen su propia ley, y hablando específicamente de las sociedades cooperativas, nada más así de rápido, de grosso modo y de brochazo, pues sí, señores, precisamente no percibe generar riqueza, sino mantener el bien organizacional. Por eso les decía, ese es un video específico y es harina de otro costal, que lo podemos ver si usted gusta y deja su comentario. Aprovecho el momento también para decirle, si ya llegó hasta este punto del video, que le dé like y ponga suscribirse y toque la campanita para poder seguir viendo los contenidos que generamos con mucho gusto para ustedes. Bien, como abogado corporativo, entonces, las sociedades civiles no buscan un fin lucrativo, es decir, no buscan generar riquezas, sino buscar o generar un bien común. A diferencia de las sociedades mercantiles, estas no generan utilidades, generan un remanente distribuible. Y este remanente distribuible también lo tenemos que saber analizar y aplicar en los estados de situación financiera que presente la empresa, que es, como abogados corporativos tenemos que saberlos estudiar, ver qué pasa y cuáles son los términos legales que van a tener estos remanentes distribuibles para poder ser aplicables. Recordemos que no pueden ser entregados a los socios. Aquí los socios, a pesar de que tienen aportaciones, no generan o no tienen derecho accionario, es decir, este remanente distribuible no va a poder repartirse, y al momento de disolverse las asociaciones civiles o cualquier tipo de sociedad civil, esta se disuelve y todos los bienes que tiene, digo de lo más resaltable que puede tener una sociedad civil, todos los bienes de estas sociedades pasan o deben de ser donados a otra sociedad que tenga los mismos fines u objetos sociales. Ahora bien, ya analizada las sociedades civiles desde el punto de vista de impuestos que contiene la Ley de Impuestos sobre la Renta, valga la redundancia, vamos a analizar que en México existe una ley específica sobre organizaciones de la sociedad civil que marca todos los objetos o probables objetos sociales que puede contener este tipo de sociedades. ¿Y para qué? Bueno, es que recordemos que para que una sociedad, una organización social pueda generar o tener fondos para que ésta pueda funcionar, también es función o labor nosotros como abogados corporativos orientar a nuestro cliente de la mano cómo realizarlo,
debe generar algún tipo de ingreso. ¿Y cómo genera un ingreso? Aparte de las aportaciones que genera cada socio, también puede haber ciertas actividades actividades comerciales sin fin de lucro. Ojo, esta actividad comercial solamente es para recaudar fondos que permitan el ejercicio de la sociedad y deben de ser bajo el mismo objeto por el que fue fundada la sociedad. Aunado a eso, el objeto social, otra forma de recaudar fondos, es expidiendo recibos deducibles de impuestos. Y para que estos recibos deducibles de impuestos pueda o sea legal expedirlos, debes tener una autorización por el Servicio de Administración Tributaria. ¿Cómo se obtiene esa autorización? Enfocándonos en estos objetos sociales. Vamos a ver la diapositiva. El artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por organizaciones de la sociedad civil nos dice, y ahí están enumeradas en todas las fracciones, cuáles son los objetos sociales a los que se puede dedicar o será considerada una organización de la sociedad civil: asistencia social, apoyo a la alimentación, actividades cívicas, asistencia jurídica, apoyo para el desarrollo de los pueblos, promoción de la equidad de género, aportación de servicios para atención a grupos sociales con discapacidad, cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural, apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, promoción del deporte, promoción y aportación de servicios para la atención de la salud, apoyo en el aprovechamiento de recursos naturales, promoción y fomento educativo y cultural, fomento de acciones para mejorar la economía popular, participación en acciones de protección civil, prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objetos de fomento por esta ley, promoción y defensa de los derechos de los consumidores, acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, y las que determinen otras leyes, como el caso de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Bien, les quiero dar el dato, nada más para que tengan su conocimiento, de una organización de sociedad civil que está contenido en la Ley de Impuestos sobre la Renta, que son las famosas IAP, que son las instituciones de beneficencia pública. No voy a decir nombres para que no nos banee la plataforma, pero una de las casas de empeño más grandes, o mejor dicho, la gran mayoría de las casas de empeño que operan en nuestra República Mexicana, están bajo este régimen, como sociedad civil o IAP. Es decir, no buscan una remuneración o un lucro, vamos a decirlo así, establecido. Generan una riqueza, pero no es riqueza, es al final del ejercicio un remanente distribuible. Digo, tiene su lado bueno, le prestan dinero a millones de personas a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. También tienen empleados con muy buenas prestaciones laborales. De hecho, ahí en la logia que pertenecemos tenemos un amigo que labora en una de estas empresas y tiene beneficios que pienso que ni a muchos otros empleados que he conocido de empresas particulares transnacionales en el país tienen estos beneficios como trabajadores, y no generan una utilidad. Son empresas de la sociedad civil. Y así hay muchas empresas de la sociedad civil que las vemos o que las utilizamos día a día y que son sociedades civiles. Hay hospitales privados en la Ciudad de México que son IAP, que la verdad yo pienso que muchas personas ni lo conocen, ni lo saben bajo qué régimen mercantil están. Y eso es lo bonito, que uno como abogado corporativo o consultor tiene que orientar al cliente qué decisión tomar y qué camino a hacerlo llevar. Entonces, como les comentaba, si conocemos a fondo lo que nuestro cliente quiere como abogados corporativos o consultores, pues le vamos a enseñar, lo vamos a llevar de la mano y vamos a ayudarle a que éste se estructure y conforme su empresa. Ahora bien, existe un término actualmente en México que muchas empresas
están manejando, que son las empresas socialmente responsables. ¿De qué se trata esto? Vamos a la diapositiva, lo vemos, y dice que es la forma de hacer negocios que no solo reporten beneficios económicos a corto plazo, sino que incluyan acciones que generen un impacto positivo en las personas y la comunidad en el largo plazo. Estuve buscando información jurídica al respecto, ya que estamos viendo empresas desde el punto de vista jurídico, y meramente no encontré nada o ningún fundamento jurídico que sustente a una empresa socialmente responsable. Desde luego, como siempre les digo en todos los videos, nadie es conocedor de todos. La verdad solamente la tiene el gran arquitecto del universo. Y si me equivoco, bueno, pueden dejármelo en los comentarios, con todo gusto los leemos y los atendemos. Pero desde mi punto de vista, lo que pienso, con esa objetividad que hemos llevado todo este video, es que las empresas socialmente responsables, y ese ya lo veremos en el siguiente tema, que es la empresa en línea vertical, en ese salto para adelante y salto para atrás que tienen las empresas de ir absorbiendo competidores o proveedores, pienso que esta también es una estrategia que la podemos aplicar, esa estrategia fiscal, contable, y que también tenemos que orientar como abogados corporativos en ese tema fiscal a nuestros clientes, cómo trabajar o cómo operar. Entonces, les decía, podemos ver que muchas empresas transnacionales, incluso que están operando en México, u otras nacionales, como Soriana, bueno, ya dije el nombre, no con fines de hacer comercial, sino más bien como poner ejemplo, tienen su propia fundación, y así otras empresas como las refresqueras tienen su propia fundación. ¿Y de qué se trata? Estas fundaciones están legalmente constituidas bajo un régimen, bien sea IAP o sociedad civil, asociación civil, y deducen impuestos. Entonces, esa estrategia fiscal contable también muy bonita, muy interesante, y podemos verla a través de otro video. Si le interesa, con todo gusto, déjennos aquí sus comentarios, y es tema o material para hacer otro video muy interesante sobre esa estrategia de la empresa socialmente responsable. ¿Cómo lograr ser una empresa socialmente responsable? Aquí en la siguiente diapositiva se los muestro. ¿Cómo serlo? Define una estrategia de sostenibilidad corporativa, transforma lo básico, apoya proyectos sociales y medioambientales, incorpora a las empresas socialmente responsables a otros procesos de la empresa, define acciones a largo plazo, difunde tus acciones, pero con medida, fomenta buenas prácticas ciudadanas en tu empresa. Es decir, no basta con que la empresa o la sociedad mercantil tenga su lado de sociedad civil o su fundación aparte de. Hay que involucrar a todo el equipo de trabajo, hay que involucrar a todo el gobierno corporativo, tiene que hacer difusión, como lo vemos en las grandes televisoras, esa difusión de cómo funcionan estas empresas socialmente responsables. Pero les digo, es haciendo esa dualidad, y uno como abogado corporativo tiene que saber en qué momento orientar a nuestro cliente para que tome esta decisión en línea horizontal, para que se puedan tomar estas decisiones de crecimiento. Bien, pues hasta este tema dejamos este video, que es a empresa desde el punto de vista jurídico. Ya pudimos definir como verdaderamente decir empresa, no solamente lo podemos ver desde el punto de vista económico o mercantil, sino que verdaderamente existen fundamentos jurídicos en el derecho positivo mexicano que nos llevan a toda esta argumentación lógica, reflexiva, y que además, si dominamos todas estas definiciones, podemos ser ese abogado corporativo o consultor empresarial que las empresas necesitan. Actualmente un servidor tiene varias empresas, así como consultor empresarial, y bueno, está uno ahí al 100% con las empresas, siempre y cuando lo requieran. No es de que todos los días tenga que estar uno ahí en las empresas metido, sino que cuando requieren de nuestros servicios,
los orientamos, eso aunado al servicio de defenderlas jurídicamente. Bien, nos despedimos, ya con eso es todo. Dicen que el que mucho despide no se quiere ir. Dejamos una segunda parte de este video donde ya vamos a ver las actividades comerciales, cómo se ejecutan desde el punto de vista jurídico. Ese video va a contener, perdón por no darles la vista, la contabilidad de la empresa y cómo se conforma esta macroactividad, ya una empresa grande, formal, los estados financieros, cómo interpretarlos jurídicamente, el balance general, el estado de resultados, la empresa o esa forma de llevarlo, orientar a la empresa en línea vertical o línea horizontal, perdón, es vertical, horizontal. Todo ese contenido es tema para un segundo video, pero necesitábamos tener los fundamentos básicos de lo que es la empresa desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias, se despide de ustedes su amigo Mario Rosano y que el gran arquitecto del universo esté siempre y me los tenga muy bendecidos, siempre con ustedes. Muchas gracias, adiós.